Bueno, buenos días. Estamos con el compañero Donaldo de la Universidad de Cartagena. Donaldo, buenos días. ¿Qué nos traes para el encuentro de semilleros de investigación? Buenos días. El tema principal o la tesis que maneja, digamos, la presentación que estoy haciendo en el evento, tiene que ver con la justicia transicional y, digamos, su asociación con algunos conceptos o elementos del biopoder. Básicamente lo que plantea este artículo es que la justicia transicional, entendiendo la justicia transicional como todos esos mecanismos o herramientas que usa el país para el periodo de transición entre conflicto y la paz, cómo el interior de ese tipo de herramientas o mecanismos entrañan elementos del biopoder. ¿Cómo así? ¿Cómo se puede entender esto? Es decir, que el Estado está manipulando las condiciones del conflicto para hacer entender que existe digamos que existe paz, que existen condiciones de paz, pero utilizándolo para su beneficio. Entonces, el artículo básicamente va a decirnos que el conflicto tiene unas características muy particulares que han influenciado a la justicia transicional o el discurso de la justicia transicional en Colombia, y que este discurso se ha presentado como un discurso que es muy ambiguo y que tiende a enfrentar a las partes del conflicto y que finalmente está creando normas, recreando hay una superactividad normativa, pero que la solución de fondo no se ve. Entonces ahí es donde se van las tácticas de biopoder. Se dice que ¿por qué no se ve eso? Porque es que la justicia transicional aquí se ha reducido a ser un asistencialismo. Yo les doy unos cuantos subsidios a las víctimas, me quedo en esa atención inicial, en el socorro, y construyo, sí, porque las leyes que hay y las disposiciones normativas que hay han construido vías de reparación, de rehabilitación, es decir, han tenido en cuenta ese principio de la justicia transicional, que es el de la reparación integral, pero lo han tenido en el plano teórico, es decir, en el plano normativo. Realmente, en lo que tiene que ver con soluciones de fondo todavía no se ha llegado. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en la asistencia humanitaria. Entonces, eso realmente entraña una tecnología de poder que es el control de esa población. Yo mantengo a las víctimas en esa esperanza eterna de que van a llegar a ser reparados o que va a llegar una solución a esa situación de conflicto y que ellos van a poder volver a sus espacios, pero no está siendo así. La mayoría de esos territorios que fueron desocupados por actores armados ya de pronto han caído en empresas o han llegado a otros fines que son, por ejemplo, sanear la tierra. Es entendido que Colombia, con la globalización y la situación actual del comercio, ha entrado en dinámicas económicas que necesitan que ella tenga tierra disponible para usar. Entonces esa tierra se ve manchada por el conflicto, por todas las personas que fueron allí desplazadas y eso. Y entonces el gobierno necesita de una forma, legítima, regresar a esas tierras y volverlas productivas. Entonces esa situación es básicamente lo que se plantea el artículo, y además se liga con las categorías básicas de lo que es la colonialidad. Es decir, la mayoría de las personas que están afectadas por eso pertenecen a denominadas minorías, y ellos han sido tanto las víctimas eternas del conflicto como las víctimas de esta situación de control y de esto. Algo que también se propone es que ellos, y también desde la multiculturalidad, es que ellos siempre han sido atacados de esa forma. O sea, siempre, en el principio ellos son las víctimas principales del conflicto, y ahora ellos son los que caen en ese rótulo de víctimas, que es muy crudo. Por ejemplo, aquí ya incluso los imaginarios populares tienden a separar mucho a la víctima y a tenerlo como en un círculo especial de reconocimiento, pero es básicamente por esa dinámica del poder. Entonces el conflicto se recrudece porque se supone que no hay una solución política real. Tú estás hablando también, como el profesor Andrés Botero, del síndrome normativo para establecer una psicología y de que hay soluciones, pero la desigualdad sigue creciendo, es la misma. Entonces, lo que de pronto tú planteas es que, bueno, eso no lo planteas tú, eso lo voy a decir yo, la violencia también va a tener un papel importante en este conflicto, o sea, seguirá siendo... Claro, si hay algo que es claro, es que la violencia es una de los ejes transversales de la historia latinoamericana. Entonces, digamos que la forma de asumir nuestra historia en ocasiones es la forma en cómo se asume los periodos de violencia que hemos tomado. ¿Y qué pasa? Que en el conflicto armado existe una violencia producto de ese conflicto que tiene unas causas que ya nos parecen antiquísimas porque son más de 50 años. Pero, pasadas de moda y todo. Exactamente, pero lo cierto es que la violencia puede dejar de ser
o sea, por lo menos ponerlo en un plano hipotético, puede dejar de ser una violencia armada, pero va a seguir siendo una violencia en otros planos, inclusive en el plano normativo, en el plano social. O sea, ese conflicto no se está manipulando. La justicia transicional, digamos, como herramienta ortodoxa, plantea a veces dos usos: un uso democrático y un uso manipulador. Aquí en Colombia se le da un uso mixto. Tenemos unas normas que pretenden garantizar que no se repite el conflicto, pero a la vez hay una situación actual de conflicto. Entonces ellos usan elementos teóricos que permiten fácilmente adaptar la justicia transicional a este evento, pero realmente para toda persona que analice eso, ¿realmente sí permitirá superar el conflicto a la postre? No, o sea, puede haber un cese de armas, pero las causas incipientes de ese conflicto y todos los conflictos que surgieron en el medio, el narcotráfico y los otros intereses que surgieron en pugna van a seguir. Continúan vigentes. Exactamente, preexistentes, y eso se ve, por ejemplo, en la modificación que hicieron algunos grupos ilegales de sus estructuras de poder. Por ejemplo, las BACRIM son una extensión de las estructuras de poder que tenían uno de los grupos armados dentro del conflicto armado. O sea, ya ellos se desmovilizaron en la apariencia pública nacional, sufrieron un proceso de justicia transicional, pero que terminaron yéndose a las ciudades, diversificando sus estructuras de poder, permeando incluso esferas del Estado. Entonces eso resulta a la larga más problemático que el conflicto mismo. En Cartagena estuvo el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, para legitimar el proceso de reparación, la ley de víctimas, ¿no?, aclamada por el presidente Santos. Y he visto noticias que dicen que todavía de la gran restitución que se iba a hacer no se ha restituido ninguna UAT, que es la unidad administrativa territorial, no estoy seguro. Entonces, eso también es lo que tú planteas. O sea, eso podría ser un buen ejemplo para lo que tú estás planteando, de que esta gran ley todavía no ha construido para lo que se necesita, ¿no?, la herramienta de democratizar la tierra o acabar con el conflicto. Exactamente, y es lo que yo planteo porque yo he tenido quizás alguna cercanía trabajando con víctimas y dentro de la universidad tuve la oportunidad de trabajar en un consultorio jurídico sobre víctimas del conflicto, y eso lo que me permite dimensionar es que si tú analizas las estadísticas sobre restitución de tierra, por ejemplo, que uno de los aspectos más problemáticos, la tierra en Colombia y el significado y valor de la tierra en Colombia es uno de los ejes del conflicto, y de hecho es un punto de negociación. Es, digamos, uno de los puntos que obedece, como dijo uno de los profesores, el profesor Manuel Rodríguez, a las causas de ese conflicto. ¿Qué sucede con eso? La mayoría, ese proceso está diseñado para tener una fase administrativa y una fase judicial, pero la mayoría se pierde en ese trámite. Entonces, eso sucedió en 2011, esa ley se promulgó en 2011, hoy, 2013, ¿cuántas restituciones efectivas existen? Y no tanto cuántas restituciones efectivas existen, cuántos éxitos hay en las restituciones que, por ejemplo, se han hecho. O sea, cuántas familias han podido llegar digamos, al nivel productivo que alcanzaban previo a su desplazamiento, a las condiciones de vida. Y está bien, el derecho no nos puede devolver una realidad anterior, pero cuando esas personas han podido reconstruirse, cuando esos tejidos sociales han podido regenerarse, no lo han podido hacer. O sea, efectivamente, todas estas normas están constituyendo una promesa y se hace algo, pero todo muy incipiente, todo en un nivel superficial, para que más adelante se muestren estadísticas gruesas y finalmente eso sirva para legitimar las pretensiones de paz o un proceso de paz que finalmente, como te digo, no va a terminar solucionando el impacto de las víctimas, que es la primera y la más fuerte de las consecuencias del conflicto. Yo creo que la última pregunta sería, para no quitarte más tiempo, Okay, es tranquilo. Este cuento de que se dice, tú estás hablando de que no hay una reparación, todavía no se está utilizando las herramientas jurídicas, pero se dice que toda esta parafernalia es para legalizar tierra, minimizar, individualizar a los campesinos y que después vengan transnacionales y comiencen a comprar terrenos que ya están legalizados, ¿cierto? Bueno, hay todo un sistema productivo transnacional. Pero en cierta medida es eso, para que ya las multinacionales vengan y compren sus tierras, ya con el campesino con su contrato en la mano, entonces es mucho más fácil, ya no va a ser desposeído por la violencia, ¿cierto? Sino que ya el derecho le dio una herramienta. ¿De qué piensas de eso? No sé. Bueno, el artículo menciona tangencialmente algo de eso, y es que una de las pretensiones bajo las cuales el Estado puede estar haciendo este uso manipulador de la justicia transicional y estas técnicas de biopoder, de control de las víctimas,
digamos, para que las víctimas no se empoderen, no formen un movimiento social, como lo que ha sucedido recientemente, pero todo es en ese ámbito. Pero los paros no van a llegar a hacer nada si realmente no significan un nivel de conmoción, digamos, mucho más profundo del sistema. Desde el paro estudiantil hasta lo que ha sucedido actualmente, se han visto que han sido paros o movimientos sociales que han intentado atacarnos, pero siempre han buscado ser controlados bajo la misma estrategia. Yo doy subsidio, yo te doy paliativos, pero soluciones de fondo no te encuentras, no te busco. Sucede lo mismo con las tierras. Ahí se plantea tangencialmente que hay como un saneamiento de esas tierras. Y propongo un ejemplo, yo digo un ejemplo, que se encuentra en la ley de víctimas, puntualmente no te puedo decir los artículos, pero esta ley de víctimas plantea, por ejemplo, un determinado caso, un campesino fue despojado de su tierra y regresa, pero resulta que el dueño es un tercero, ya no es un testaferro del paramilitar, o un paramilitar, o un guerrillero, o un testaferro del guerrillero, es una empresa. Entonces la ley sí trae una cantidad de ficciones que te dicen no, que se presume la mala fe de esos contratos, se presumen nulos, y una cantidad de tecnicismos jurídicos que nos hacen ver, la víctima tiene muchas garantías, pero finalmente lo que le dice, bueno, si es un tercero de buena fe, un elemento tan banal, tan efímero, tan etéreo como puede ser la buena fe, es un tercero de buena fe que compró esa tierra y tiene un proyecto productivo de palma, por ejemplo. La palma que ha resultado ser tan arrasadora para el agro colombiano, especialmente en el norte del país. Usted o bien puede pedir una indemnización o puede asociarse con ese empresario. Y entonces yo paso de ser un campesino que no tenía conocimiento sobre producción técnica agrícola, un campesino que no tenía esos elementos que yo cultivaba artesanalmente, a ser el socio de un gran empresario que tiene un esquema de producción técnico, que trabaja bajo otros esquemas. Hay una ruptura epistémica, yo no puedo hacerlo. La dinámica económica me está gobernando la reparación en el conflicto. Entonces finalmente esa persona puede optar por indemnizar o esperar que acabe el proyecto productivo. ¿Pero a qué se le está dando prevalencia? A eso, al uso de la tierra por los proyectos productivos grandes, y era lo que te decía. Sí, básicamente lo que tú planteas es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Se está tratando de legalizar o de sanear esa tierra. ¿Por qué? Porque si alguien dice o pone una objeción, dice, no, esa tierra fue restituida, pero esta persona está felizmente asociada con un gran empresario que le está pagando un arriendo por su tierra. Y mientras él, quién sabe en qué condiciones vive. Hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero ahora que buena fe, es que lo ético no entra en lo económico, o sea, la ética en la economía es el dinero, o sea, ahí perdemos toda calidad. Esos son, digamos, categorías jurídicas que se han construido en base a, digamos, a la teoría del acto y el negocio jurídico, y son categorías jurídicas que sirven para legitimar esas situaciones. Si yo no lo hice con una intención delictiva, o si yo simplemente lo hice creyendo que ese era un negocio en franca lid, que esa tierra es tuya, yo tengo buena fe. Entonces, la buena fe es básicamente eso, digamos una ficción jurídica que para el caso es útil, para la situación es útil. Entonces, es eso, es tratar siempre ver cómo la figura jurídica y esas ficciones a veces actúan para darnos una imagen de algo que no lo está haciendo en el fondo. Entonces, esas figuras nos están diciendo, listo, hay una protección de la víctima, pero ¿qué tan protección es eso? O sea, ¿qué tan garantía es eso para la persona que finalmente dice, no, a mí no me importa si es un tercero de buena fe, yo quiero que me devuelvan mi tierra, porque es que a mí me sacaron de mi tierra sin preguntarme, sin tener en cuenta la buena fe, o la mala fe. O sea, a mí me sacaron de mi tierra y yo quiero que me devuelvan mi tierra. Pero el Estado dice, no, también hay que proteger a esa persona. O sea, se entra en esa ponderación clásica del Estado constitucional, más bien del Estado, digamos, que plantea la Constitución, o que plantea más bien la interpretación de los derechos humanos, donde de manera inexplicable también sale ganando una persona que finalmente, ya sea directa o indirectamente, favoreció un despojo. Directa o indirectamente lo favoreció, así él no supiera que fuera un despojo. Pero finalmente a mí me parecería que tendrían que haber salido y haber generado condiciones para ese campesino. Compañero, ahora sí la última pregunta. Es que cuando hablaste de los paramilitares y que ahora va a crear una reconfiguración de la violencia, digámoslo, el debate que está planteado ahora en La Habana es que
o impunidad absoluta, es decir, van a hacer política a los guerrilleros, o justicia y que vayan a la cárcel. Pero precisamente, ¿qué pasó con los paramilitares? Y es que esa es una situación, y también se manifiesta en el artículo, es que son dos grupos armados que fueron esencialmente diferentes. La FARC y el ELN son grupos antisistémicos. Buscaban derrotar el orden constitucional, el orden impuesto por el Estado. Mientras que los grupos paramilitares eran prosistémicos, o sea, de cierta forma ayudaban al ejército colombiano. Y si tú lo pones en un aspecto lógico, o sea, digamos, no lo estamos diciendo como mi posición política, analicémoslo desde lo académico. Si yo tengo un grupo alternativo que está favoreciendo mi accionar, ¿cómo no puede ese grupo entenderse de cierta forma incluso cercano a mí? ¿O cómo en un determinado momento no me puedo ver influenciado por ese grupo? Entonces el Estado colombiano ciertamente puede decirse influenciado de los grupos paramilitares. Por eso el favorecimiento que se ha visto, por ejemplo, en la ley de justicia y paz, ¿cuántas reparaciones reales hay sobre esa ley de justicia y paz? Listo, se tomaron, digamos, la ley de alternatividad de 2003 fue el preludio de esa ley de justicia y paz. ¿Y por qué no pasó el examen de constitucionalidad? Porque los perdones eran abrumadores. O sea, la impunidad que tenía esa ley era abrumadora. Listo, entonces vamos a castigarlos un poquito más. Pero resulta que cuando los estoy castigando los mando y los mando para Estados Unidos y los extradito, y entonces sí, ellos están presos, pero ¿dónde se entiende cumplida ese castigo? ¿Dónde se entiende cumplida esa justicia? ¿Por qué no están aquí diciéndole a las víctimas dónde están los muertos? Entonces, por ejemplo, eso ha sido ampliamente criticado. ¿Qué sucede con la guerrilla? Que la guerrilla está para el imaginario colectivo en otra orilla. Entonces, para ellos son los verdaderos causantes del conflicto. Y sobre ellos va a caer toda esa ansiedad de justicia que tiene el pueblo. Finalmente, no sé cómo puede quedar. O sea, también yo soy partidario de que existe un elemento de justicia. Nosotros sacrificamos mucha justicia por no entrar a problematizar. El Estado colombiano ha sacrificado mucha justicia en estos procesos por no entrar a problematizar, ha sacrificado verdad. Quizás lo que más ha dado ha sido patrimonialmente, más en la parte de reparación, y casi siempre ha entendido reparación como patrimonial. Pero sí es necesario componentes de justicia. Entonces, va a ser difícil en términos de la guerrilla, porque la guerrilla, listo, se quiere constituir en un grupo político. Los paramilitares a la final lo hicieron bajo partidos tradicionales, lo hicieron de una forma subrepticia, y no se puede negar que aunque supuestamente están erradicados, ellos dejaron sus influencias en esas estructuras políticas. Ahora, si la guerrilla lo quiere hacer en Francalip, bueno, creo que va a terminar siendo así, pero también debe haber un poco de ambos, ¿no? O sea, eso debemos analizarlo, también debe haber un poco de ambos, y tiene que plantearse un esquema de justicia que realmente responda a la violación de los derechos humanos. Eso, en una medida en la que también se pueda mantener con las otras herramientas de justicia transicional. Y va a terminar, finalmente, existiendo un grado de impunidad. Hay que entender que estas herramientas que se usan de justicia transicional tienen un grado de impunidad, necesariamente tienen un grado de amnistía. Y eso obedece a razones históricas. Entonces, ¿qué tan útiles son este tipo de herramientas que hemos traído de ámbitos teóricos para nuestra situación? Pues no lo sabemos, pero es la que estamos aplicando. Entonces, en esa medida, digamos que uno tiene que adaptarse a que va a haber un nivel de impunidad en esta situación. Compañero Donaldo Villegas, muchísimas gracias. Estás muy informado, sabes del país y bueno, sigue trabajando en lo que se ve que es lo tuyo. Gracias y para eso estamos.